Shalom. Estamos unos días previos al día que se llama el Día de la Independencia del Estado de Israel, Yom HaAtzmaut. Y vuelve la pregunta, ¿qué hay que festejar? ¿Qué festejan tanto con las banderitas, con los bailes, las canciones y por supuesto el asadito? ¿Sí? ¿Qué festejan tanto? Antes de contestar de acuerdo a las fuentes, me gustaría apelar al sentido común de cada uno y uno de ustedes. ¿Sí? Hace casi 2000 años fuimos desterrados de nuestra tierra por el Imperio Romano. ¿Hacia dónde? Y la respuesta es ¿hacia dónde no? A Babilonia, a Persia, África del Norte, África del Sur, Europa Oriental, Europa Occidental, Asia y luego también a América del Norte, América del Sur y sí, también a Australia. Y cada lugar que estuvimos fuimos perseguidos. Cruzadas, Inquisición, pogroms, expulsiones, asesinatos y hasta el Holocausto. Por ser derechistas o izquierdistas, socialistas, religiosos, anarquistas, no religiosos, por lo que sea. Y de las cenizas de Auschwitz se levanta un pueblo a la resurrección. Vuelve de todos los puntos cardinales del planeta Tierra y levanta un estado que le permite reencontrarse con sí mismo, con todos los miembros de ese organismo que estaban en todos lados, dispersos. Le permite reencontrarse con su tierra y le permite vivir de acuerdo a su cultura ancestral, de acuerdo a su religión, de acuerdo a su Torah. Vos, hombre o mujer, grande o pequeño, religioso o laico, sionista o no, judío o gentil, con una mano en el corazón. Cuando ves esta situación, ¿qué decís? ¿Esto es algo natural? ¿Es algo común y corriente? ¿Te parece que esto no merece ser agradecido al director de esta gran película, que es el director de la historia, Akadosh Baruj Hu? ¿O te parece que esto es obra del Satán? ¿Te parece que esto es algo que es casual? Por supuesto que no. Seis millones de personas fueron masacradas en la Segunda Guerra Mundial y 3 años después, estas personas que llegaron casi famélicas, ¿sí?, con todo el resto de los judíos que vinieron de a poquito, de a poquito, de a poquito, levantan un estado y con un millar de enemigos alrededor que ansiaban y que siguen ansiando destruir y exterminar al pueblo judío, se levanta un estado independiente. Con una mano en el corazón, digámosle a Hashem, gracias, gracias por esto que nos diste, porque el estado judío es una expresión del amor de Hashem hacia nosotros que continúa. Y el que diga que no, el que diga que realmente esto es una casualidad o esto está en manos del Satán, entonces está reforzando la visión cristiana de que Hashem abandonó al pueblo judío. Pero si en cambio vemos en cada parte de la historia del pueblo judío la providencia increíble, que estuvimos donde estuvimos, nos persiguieron y nos asesinaron y seguimos vivos y tenemos hoy la posibilidad de defendernos. Tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus tatarabuelos, ninguno tuvo la posibilidad que tenemos nosotros de poder tener un arma y enfrentarnos a las personas que siguen con la idea fija de exterminar al pueblo judío porque son los que expresan la ética y la moral en el mundo. Son los que representan el reinado de Hashem en la tierra.
Y solo por eso tenemos que agradecerle a Hashem, que tenemos hoy la hermosa posibilidad de vivir juntos en nuestra tierra, después de 2000 años, y de poder vivir de acuerdo con nosotros pensamos, sin que el resto de las naciones nos impongan qué tengo que hacer. Si miramos con ojos rectos, con un intelecto limpio, con un corazón libre de prejuicios, no queda otra que decir Todá, gracias Hashem, gracias por este regalo. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas decidieron hacer una partición en lo que en entonces se llamaba Palestina, un lugar que nunca existió, un estado que nunca se llamó Palestina. Los judíos dijeron, muchas gracias, es lo que estábamos esperando. Los árabes que vivían en Israel en ese entonces, empujados por el resto de las naciones árabes, dijeron, no acepten de ninguna manera. Y si las Naciones Unidas deciden eso, enseguida entramos todos y expulsamos a los judíos al mar, nos deshacemos de este problema y queda la tierra de Israel libre para los árabes. Y dicho y hecho, el 30 de noviembre todos los estados árabes invadieron la tierra de Israel. ¿Cuántos judíos había más o menos en ese entonces? ¿Sí? Mira, recién cuando se creó el Estado de Israel en 1948, en mayo de 1948, había alrededor de 600.000 judíos. Sí, 600.000. ¿Qué les dice ese número? Como los judíos que salieron de Egipto. Entonces Egipto, Siria, Jordania, Irak, Líbano y Arabia Saudita, ¿me siguen? 6 ejércitos, más los árabes que habían acá dentro de Israel, se meten en guerra contra Israel. En el zoom de la guerra, ¿cuántos soldados tenía toda la Liga Árabe? Alrededor de 80.000. Y los judíos, 600.000 judíos en total había. Imagínense cuántos eran aptos para la guerra. ¿Sí? En las peores épocas, alrededor de 30.000 judíos lucharon. Después, cuando se acrecentó la alianza, Baruch Hashem, pudieron casi duplicarse, pero los números no dan. Cuando David Ben Gurión le preguntó a Yigal Yadin, quien era en ese momento el comandante en jefe del ejército, que se estaba en realidad por crear, dice, ¿qué te parece? ¿Qué posibilidades tenemos? Hace cuentas, armas. ¿De dónde sacaron las armas? Hay que agradecerle al Estado de Checoslovaquia de Yugoslavia, que con mucho tiempo de retraso y con precios muy altos, pero nos vendieron armas. Los únicos estados que estuvieron dispuestos a vendernos armas. Y Estados Unidos, nuestros amigos, nada. No nos estuvieron dispuestos a dar ni siquiera un revólver de juguete. Pero vuelve Yigal Yadin y le dice a David Ben Gurión, y mira, tenemos 50%, 50%. ¿Cómo? ¿50%, 50%? Sí. O sea, 50% que ganamos la guerra y seguimos vivos, 50% que nos liquidan a todos. ¿Qué dice David Ben Gurión? Y bueno, declaremos la independencia. ¿Cómo? ¿Declaremos la independencia? Tenés el riesgo de que se termine todo lo que empezó hace alrededor de 70 años, alrededor de 1880, que empezaron las salió. Pero, ¿para qué vas a declarar el Estado? Estados Unidos trató de intervenir. No declaren. ¿Para qué? Quédense calladitos, va a estar todo bien. No, vamos a declarar. ¿Qué impulsa a una persona así a hacer algo con la visión por el colectivo israelí, por el clan Israel? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué lo impulsa? El Rambam en Maimónides, en su libro Moreh Nevuchim, en la segunda parte, hay un capítulo que nos
los diferentes niveles de nebuá, de profecía, hasta los niveles de Ruach HaKodesh, inspiración divina. Y nos dice que el nivel más bajo, el nivel 11, se caracteriza por un impulso interno que lleva a ser una persona para el bien de un grupo grande de personas, ¿sí?, que a nivel racional sería algo loco llevar a cabo eso. ¿Me entienden? ¿Qué impulsa a los líderes en ese momento a llevar a cabo una determinación tan riesgosa? Sino un impulso divino, que esto es lo correcto para la historia en este momento. Y bueno, entonces en ese momento los tres grupos armados que existían en Israel, que hay que agradecerles por supuesto, el Lehi, el Etzel y la Haganá, se unen en comandancia de la Haganá, y ahí se forma Tzahal, Tzva Haganá de Israel, el ejército de defensa de Israel. Y fíjense que ya en la esencia el ejército es un ejército de defensa. No buscamos ir a hacer peleas con nadie, no somos un pueblo bélico, lo demostramos a lo largo de toda nuestra historia, pero tenemos que reclamar por el derecho que estuvo humillado durante 2000 años de poder defendernos, de poder vivir de una manera digna. Y Hashem nos dio este regalo, así que agradezcamos. Vamos a ver ahora un poco las fuentes. ¿De dónde podemos aprender que tenemos que agradecerle a Hashem por este regalo de habernos dado la posibilidad de crear un Estado? En la Gemara de Pesajim, en la hoja número 117, nos dice Rabbi Udá en nombre de Shmuel que el Shir, el canto de la Torá, Moshe e Israel lo cantaron cuando cruzaron el mar. Y el Halel, ¿de dónde salió el Halel que decimos? Dice, los profetas que estaban entre ellos estipularon y decretaron para el pueblo que lo digan en cada situación y en cada sufrimiento cuando sean liberados de ese sufrimiento, y que lo digan para agradecer por la salvación. ¿Qué opinan? La salvación que tuvimos en la guerra de independencia del Estado de Israel, ¿no es digna de agradecerle a Hashem y decir a él? Veamos otra fuente. En la Gemara de Sanedrín, Tzadik Dalet 94, Amud Bet, nos cuenta que Sanjerib, el rey de Ashur, quería venir y conquistar a Jerusalén de manos del rey Hizkiyahu, un rey muy tzadik que había en esa época de la estirpe de David. Dice que Hizkiyahu no sabía qué hacer, estaba desesperado y fue a hacer tefilá al Beit HaMikdash y se fue a su casa a dormir. Dice que cuando se levantó al otro día a la mañana, mandaron a ver qué pasaba con el ejército asirio que estaba haciendo un sitio alrededor de toda la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué encuentran? ¿Qué encuentran? Encuentran todos cadáveres esparcidos alrededor de la ciudad. No se puede creer. Milagros impresionantes. Dice que en ese momento Kadosh Baruj Hu quiso hacer a Hizkiyahu Mashiach, que Sanjerib sea considerado como Gog o Magog, y traer la Geulá. Vino Midat Adin, la fuerza del rigor divina, ¿sí?, y despertó con una especie de acusación contra Hizkiyahu y dijo, momento, Hizkiyahu Amelech dijo un canto para agradecer a Hashem, ¿o no dijo? No dijo. ¿Fue desagradecido? No se merece ser Mashiach. ¿Qué vemos de acá? Qué importante que es agradecer a Hashem, la salvación. ¿Se acuerdan de los números? 600.000 judíos contra... ¿Cuántos árabes tenemos alrededor? Alrededor de 900 millones. Contando todo el resto de árabes que hay en África, en Libia y en Tunisia y en Afganistán, que también nos odian. ¿Cuántos son? No se puede creer. Caminando nos podrían pisar y exterminar. Dios lo libre. Hasbe Shalom.
si no es por la mano divina que está constantemente extendida, cuidando al pueblo de Israel. También a través de los soldados que día y noche están esforzándose por ser los enviados de Hashem. Veamos otra fuente. En el tratado de Megilá, que nos habla de Purim, nos pregunta ahí la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué no se dice Alel en Purim? Después de todo, un día muy alegre, ¿no es cierto? Festejamos mucho. Nos dice la Gemara varios motivos. En principio, no podemos. ¿Por qué? Porque en Purim el milagro no fue en Eretz Israel. Segundo, dice, porque la Megilá misma es como una especie de Alel. Tercero, porque en Purim no podemos decir Alelú Abdei Hashem, que alaben los siervos de Hashem. ¿Por qué? Porque seguimos siendo súbditos de Hashverosh. Analicemos estas respuestas que nos dio la Gemara de Megilá. La salvación que tuvimos cuando se levantó el Estado, ¿dónde fue? En Eretz Israel. Y pensemos, el tercer motivo, que era porque estamos todavía en manos, siendo súbditos de un rey extraño, ¿se mantiene? No, porque logramos la soberanía, Baruch Hashem, en nuestra tierra. Por lo tanto, también en Eretz Israel, y también soberanía, podemos decir, Sof Sof, Alelú, Abde Adonai. Hay quien dice, pero un momento, la salvación que hubo en la declaración de la independencia no fue necesariamente para todo el pueblo de Israel. Ah, no. Había nada más que 600.000 judíos acá. Pero si nos ponemos a pensar, ¿sí?, con más profundidad, hoy en día, ¿sería posible volver a hacer un holocausto? ¿Sería posible hacer un pogrom en las magnitudes que había en la época que se hacían en Rusia hace 100 años? No. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel estaba presente atrás de cada judío del mundo. Piensen una cosa. ¿Qué edad tiene el Estado de Israel? Se creó en 1948. El Estado de Israel es uno de los 9 estados en el mundo que tiene una bomba atómica. Sí, esos lo saben todos. Por lo tanto, antes de cualquier ataque antijudío, antisemita, van a pensarlo 2 veces. O sea que la salvación de la creación del Estado es, al fin y al cabo, una salvación para todos los judíos del mundo. Porque cada judío que hoy en día está en peligro, al fin y al cabo, puede venir acá. Va a ser recibido con las puertas abiertas. Y no como, por ejemplo, en la época de los británicos, los judíos que se escapaban del holocausto, los Mahapilim, que trataban de venir en barcos para Israel. ¿Qué hacían los británicos? No los dejaban entrar, los hacían volver de vuelta a Alemania, que sean masacrados en el holocausto. Hoy en día no va a pasar nunca algo así. Cada judío que quiera, están bienvenidos, vengan, les pagan el pasaje, reciben sal klitá, reciben un lugar para vivir. ¿No es esto la Geulá? ¿Cómo sabemos realmente si llegó la Geulá o no? Abramos la Gemara de Sanedrín. Nos dice ahí Rabbi Abba, dice, que sepas que no hay señal más clara que lo que dice el pasuk de Yehezkel en el Perek 36. Beate mare Israel, anpegenti tenu, ufriegem tis'u, leami Israel, kikarbula bo. Vamos a leerlo en castellano. Y tú, hijo de hombre, profetiza las montañas de Israel y di, escucha la palabra eterna, montañas de Israel. Profetiza con respecto a la tierra de Israel y di a las montañas, a las colinas, a los ríos y a los valles. Así dice Dios el Eterno: he aquí que he hablado en mis celos y mi ira, porque habéis cargado con la afrenta de las naciones. Por consiguiente, así dice Hashem el Eterno: he alzado mi mano, ciertamente las naciones que os rodean cargan con su afrenta, pero vosotros
montañas de Israel, brotar vuestros pimpollos y dad vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque están cercanos. Nos dice Rashi en la Gemara, fíjate en los frutos. Cuando veas que la tierra de Israel te da sus frutos con buen ojo, te da sus frutos con abundancia, que sepas que no hay señal más clara que la Geulá empezó. O sea, anda a la frutería, anda a la verdulería, anda al Shop Mahane Yehuda, quien conoce. Mirá las sandías, mirá los melones, mirá las granadas. Este año para tu Bishvat tuve una granada así. ¿Vieron alguna vez una granada así? Alguien me la vio y me dijo, esa granada no es de Eretz Israel, no puede ser. Nunca vi una granada tan grande. Dije, no hay problema, vamos a averiguar. Fui a la persona que me la vendió, acá en Tel Sion, y le pregunté, ¿me puedes averiguar de dónde es esta granada? Un momento, llama por teléfono, ¿sí? Dice, ¿de dónde es la granada que me vendiste? Ah, las granadas son de Israel. Y si, ¿cómo puede ser que nunca vemos granadas así de grandes normalmente? Dice, no, porque las granadas de primera y segunda calidad normalmente van al exterior, a exportación. Las granadas que se ven acá en Israel, y en general en todos los frutos, son de tercera calidad para abajo. Y los frutos que vemos acá son increíbles. Imagínense lo que son los frutos que se exportan. Imagínense lo que es. Eso es lo que nos dice la Gemara de Sanedrín. Fíjense los frutos, con qué abundancia, con qué belleza, con qué aroma. En eso ya se puede percibir la Geulá. Qué cosa increíble. Sigo leyendo en Yehezkel. Nos dice, porque he aquí que soy para vosotras y me volveré hacia vosotras y seréis labradas y sembradas y multiplicaré a los hombres sobre vosotras toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y en los lugares desérticos habrá reedificación y multiplicaré sobre vosotros al hombre y a los animales para que se incrementen y fructifiquen y haré que seáis habitadas como antes y que prosperen más que al principio y sabréis que yo soy el Eterno. Sigo leyendo más adelante. Y yo santificaré mi gran nombre, dice Hashem. Toda esta Geulá no es para nosotros, es para Kadosh Baruj Hu, que sea conocido su nombre en toda la tierra. Yo santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre medio de las naciones, a donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y nos explican los Mefarshim. ¿Qué significa? ¿Por qué fue profanado el nombre de Hashem? Nos dice Rashi, porque al estar Israel entre las naciones, eso es un deshonor para el nombre de Hashem. Eso ya se llama profanar el nombre de Hashem. A mí Israel tiene que estar en su lugar natural, que es aquí, en esta tierra hermosa que emana leche y miel. Y sigue diciendo en la vieja Yehezkel el nombre de Hashem, y las naciones sabrán que yo soy el Eterno. Dice Hashem, el Eterno, cuando sea santificado en vosotros delante de su vista, por cuanto los tomaré de entre las naciones y los recogeré de todos los países y los traeré a vuestra propia tierra. ¿Cuándo hubo algo así? Recoger de entre todos los países. ¿Se acuerdan lo que dijimos antes? Cuando fuimos salvados de Egipto, vinimos de un solo país. Cuando volvimos del exilio de Babilonia, vinimos de un solo país. ¿Cuándo vinimos de todos los países? Como está escrito también en la Torá, en la Perashá de Jukotai, en la Perashá Nitzavim, en la Perashá Kitabó, que Kadosh Baruj Hu nos va a redimir y nos va a juntar, Kibbutz Galuyot de todos los países. ¿Cuándo? Solo en esta época increíble, que fuimos y volvimos lentamente, hasta ser hoy más de 6 millones de judíos acá. Y seguimos esperando a todos los judíos que vengan y se reúnan acá, en su lugar. Y dice después, momento, ¿cómo puede ser una Geulá así? Una Geulá que haya sido llevada por gente que no es religiosa, que no come kasher, que muchos no cumplían Shabbat. ¿Cómo puede ser? Nos dice ya en la vieja Yehezkel. Dice, no te preocupes, primero vuelvan y después y rociaré agua pura sobre vosotros y seréis limpios de vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos los limpiaré. O sea que primero volvemos a la tierra y después vamos a volver a la Torá. Les daré también un nuevo corazón y los infundiré con un nuevo espíritu y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y les daré un corazón de carne. O sea que ahora estamos en esta etapa. Y le pedimos a Hashem que todos nuestros hermanos dispersos vuelvan al pueblo. Y que todos nuestros hermanos que están lejos de la Torá vuelvan. Los estamos esperando. Vuelvan a esta hermosa Torá. Vuelvan a esta hermosa Torá donde todos los ideales están aquí. No tenemos que ir a buscar a campos extraños otras cosas. Ni el socialismo, ni el anarquismo, ni el posmodernismo nos van a dar lo que nos da la Torá. Por lo tanto, agradezcamos a Hashem que tenemos nuestro estado, un regalo hermoso que desde la época de Hanukkah no tuvimos. Recuerden, ¿qué agradecemos en Hanukkah? ¿Por qué decimos Halel en Hanukkah? Porque durante 200 años tuvimos soberanía. Y nos dice el Maharal, el milagro del aceite que duró durante 8 días fue para que aprendamos que la guerra también fue un milagro, que Hashem estaba con ellos en la guerra y que estaba dispuesto a apoyarlos en ese proceso que estaban haciendo para volver a recuperar la soberanía en nuestra tierra. Y desde ese entonces hasta 1948 nunca tuvimos algo así. Así que agradezcámosle a Hashem nuevamente. Digamos Halel con alegría. Digamos Hashem, gracias por permitir que el pueblo de Israel se reúna. Hashem, gracias por permitirnos volver a nuestra tierra hermosa que les dice a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hashem, gracias por darnos un lugar donde podemos estudiar la Torá libremente, donde podemos cumplir las mitzvot con alegría, donde podemos ir al Makolet, al supermercado y comprar lo que se nos ocurra, porque todo es kasher. Gracias a Hashem. Así que esta bandera que representa el talit, que representa la tfilá, que nos recuerde agradecerle a Hashem por todo lo que nos da. Muchas gracias y que seamos siempre agradecidos con el Todopoderoso y con todos sus enviados, con todo el bien que nos da.